cada duda engendra certezas y cada certeza vuelve a engendrar dudas, más dudas. Entonces se va ampliando el campo de conocimiento. Quiere decir esto que lo que importa, en definitiva, las certezas importan porque es la que nos ayuda a sistematizar nuestros conocimientos. Pero más importante que la sistematización del conocimiento es la duda. Por eso duden siempre. Duden y no le tengan miedo a la duda. Y no se sientan mal porque nuestra sociedad nos ha hecho creer que dudar es malo, dudar es de perdedores, dudar es de flojos. Dudar no es para este mundo, es mentira. Esos son los que dividen el mundo entre triunfadores y perdedores. Vos sos un ganador, vos sos un perdedor. Y ahí viene la estigmatización, la etiqueta, el rótulo, el bullying, todo lo que eso significa. Yo soy Orlando Pino. Tengo 63, dentro de 2 meses cumplo ya 64 años. Parece mucho, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren yo les cuento mi vida siguiendo un orden desde que nací. ¿En qué momento de tu vida la literatura se muestra como una opción, un camino a seguir? Bueno, sí, es verdad. Mis padres no eran escritores, pero sí eran lectores. Desde muy chico, yo tuve contacto con la lectura. No tanto quizá por mis padres, sino por tíos que me regalaron, como anécdota te cuento que al año de nacer yo me regalaron una biblioteca hermosa que aún conservo, de leyendas populares de diferentes países y diferentes autores. Y paralelamente una colección de leyendas indígenas de la mayoría de las etnias que había en la República Argentina. Entonces yo desde chico tuve un contacto con la lectura. Y de hecho, en esa época, al no haber internet ni televisión, yo vi televisión por primera vez a los 13 años. ¿Qué hacíamos antes? O sea, además de jugar a la noche, mi mamá nos leía cuentos, nos leía libros, yo que no eran cuentos. Lo tengo muy presente a eso. Y también leía por mi cuenta. Leía novelas que, como no tenía una orientación, leía novelas que a lo mejor no eran para mi edad o cosas. Hay una novela que se llama Quo Vadis, que habla de toda la época del Imperio Romano, en la época de Nerón. No recuerdo el autor en este momento, pero esa no es una novela para chicos. Yo me la leí entera, son como 700 páginas. Y bueno, cosas así. Entonces desde chico yo naturalmente empezó con el tema de la lectura. Que en realidad la persona que empieza a escribir tiene que ser antes un lector. No digo ni malo ni bueno, un lector. Ese concepto de ser un buen lector antes de escribir es algo muy habitual en todas las personas que escribimos. Más que el camino de la escritura, el camino de la curiosidad, porque un libro te despierta curiosidad, te deja sensaciones, está más allá de lo visual, te deja imaginar. O sea, yo tengo la computadora y demás, y hoy es un mundo visual, pero en esa época que el mundo no había tanta
visualizaciones, te permitía imaginar cosas, soñar, imaginar, bueno. O sea, todo lo que hace a la felicidad de un niño. Un niño no necesita más que eso y cariño. Siendo preadolescente, empecé a escribir lo que más al alcance de la mano de cualquier persona que empieza a escribir está, que es escribir poesía. Por otra parte, la poesía es el arte de las artes. Era muy mal poeta, yo era muy mal poeta. Al punto que cuando cumplí 21 años yo me acuerdo que revisé mis cosas y tiré la gran mayoría, un solo poema guardé de esa época, nada más que como recuerdo de que escribía. Que me lo quisieron publicar incluso ese poema, pero yo no quise, porque lo consideraba malo. Y luego la vida me llevó por otros carriles hasta que definitivamente ya grandecito empecé a esbozar en primer lugar comentarios, reflexiones. Esas reflexiones fueron llevando a otra cosa, fueron llevando a ir descubriendo lo que era el mundo que en definitiva después se convertiría en cosas escritas. Porque para escribir se necesita, como en todas las actividades humanas, las artes en principio, requieren que tengas una gran pasión, una pasión. Es más o menos, trazando un parangón, quizá no sé si fuera el correcto, pero trazando un parangón con lo que es el niño. Vos te habrás fijado que un niño, por ejemplo, hasta los 2 años, 3 años, es una esponja, es un ser que absorbe y absorbe y absorbe información del mundo exterior, y después, cuando va siendo más grande, 3, 4, 5 años, empieza a elaborar un mundo muy particular, que es su mundo, y que no es diferente al nuestro, simplemente él lo ve diferente. Puede ver elefantes volando, puede ver, elefantes verdes, para seguir con el ejemplo del elefante, o tener un amigo invisible, que para él son muy reales. Entonces, en la medida en que uno iba creciendo y bosquejando cosas y escribiendo algún sueño que uno ha tenido, escribiendo una carta, que es un género literario, el epistolar, siempre uno trataba de hacer las cosas de un modo que llegaran a otra persona, a un otro. En el caso de una carta, a alguien en particular. En el caso de las reflexiones, algo general, sin importar quién era el que lo fuera a leer. Y es así como uno empieza, casi sin darse cuenta. Mi familia siempre estaba lejos, pero por cosas de la vida, no porque ellos quisieran alejarme. Muy diferente le sucedió a mis hermanos, que siempre estuvieron con mi familia. Yo fui guacho, como se dice, por esta zona o por otra zona, a pesar de tener familia. Entonces, yo no lo hago esto por víctima, no me siento víctima, al contrario, estoy muy agradecido de esa vida que tuve y la volvería a repetir, porque es la que me dio todo lo que me dio y que hoy puedo volcar en historias ficcionadas. Hoy puedo conservar ese niño que tengo, ese adolescente que tengo, que al no haber completado sus historias, siguen viviendo dentro de mí. Entonces se van completando de algún modo a través de las pasiones que descubro. ¿Cuáles serían tus puentes? Porque si tomamos la literatura como un puente, entonces, de comunicación, ¿cuáles serían los puentes preferidos que tenés? O sea, la carta es un puente individual a una persona, por ejemplo, o a una institución, y por ahí un libro es un puente a otra cosa. ¿Cuáles son los puentes ideales para vos? ¿Cuáles preferís? Mirá, en la mayoría de los casos
te puede sonar un poco a locura o a esotérico. Es como si hay historias, cuando hablo de historia hablo tanto de historias de personas, como historias de cosas, como historias de recuerdos, como mil historias que piden ser contadas, que les ganan a otras historias y piden ser contadas. Entonces en un momento vos tenés esa idea y empezás a escribir y no sabés cómo vas a terminar. Lo que sí tenés en claro muchas veces es que por lo menos ahora me sucede que cuando se me presenta una historia que me parece interesante para ser contada, vos sabés con cierta exactitud si es para un cuento, si es para una novela, si es para una obra de teatro, si es para el género epistolar o mil ejemplos de todas las variantes que tiene, o para poema, de todas las variantes que tiene la literatura. Pero en realidad yo creo que es la historia la que viene a uno y no uno a buscar la historia. Es decir, yo no me pongo a buscar historias, es decir, simplemente viendo tal cosa, viendo tal otra, escuchando una cosa, escuchando la otra, observando una cosa, observando la otra, aparece la historia. Incluso la forma de ser contada. Incluso la forma de ser contada. Tu duda era saber qué había pasado conmigo. Eso pasó conmigo. No pude seguir estudiando lo que era el amor de mi vida. Por eso yo rescato que si ustedes tienen una pasión, la danza, la guitarra, vos, suboficial, escuela de suboficiales, pero yo te pregunto, ¿por qué no de oficiales? ¿Por qué de suboficial? ¿Por qué no de oficiales? ¿Por qué no aspirar a lo más? Y si después lo más no va, tener edad suficiente para venir a lo menos. Pero siempre lo más. Ustedes tienen algo que es muy importante y quizá no lo sepan, una energía, una fuerza interior que les surge que no tiene que ver con lo físico. Es la fuerza de la naturaleza que está en ustedes, en los jóvenes, y que los va a impulsar hasta límites inimaginables si ustedes se lo proponen. Entonces, ¿por qué no empezar por lo más? O sea, ¿por qué no empezar el no? Como digo siempre, ya lo tengo. Al no lo tengo. Voy por el sí. Bueno, empezá por lo más y después venite a lo menos si querés. Digo yo, una sugerencia, pero vos, es tu vida, la decidís vos. Yo no soy nadie para decirte lo que tenés que hacer. Vos simplemente te tiro una monedita para que la levantes y veas qué haces. Y si tu pasión es la guitarra, seguí guitarra. Contra el mundo, contra viento y marea. Y lo mismo vos con la danza. Si sentís que lo tuyo es la danza, hacé danza. Hacé danza. Hacer otra cosa porque, pensalo, lo hago por mandato familiar, por mandato personal, por mandato social, porque me lo inculcaron, porque no puedo defraudar a mis padres, por esto. Nunca hagan nada para no defraudar a nadie. A los primeros que tienen que no defraudar es a ustedes mismos. Y que no les pase, como me pasó a mí con la matemática, la amargura de sentir que podía, que estaba al alcance de la mano y que solo no podía hacerlo. ¿Cómo es el trabajo en sí de una edición? ¿Cómo se hace para publicar un libro, o un cuento, o un ensayo, o una obra de teatro? ¿Cómo es ese camino, ese puente a los demás? El proceso, en realidad uno escribe, o sea, yo no soy de esas personas que no le interesa si se publica o no se publica. Yo sé que hay algunos que critican esa forma de decir que uno escribe para uno, no, yo no tengo esa arrogancia de pensar que escribo para mí, no, yo escribo para que alguien alguna vez lo lea. Pero no es mi prioridad publicar.
Entonces, pero si vamos al caso de una persona que quiere publicar, tiene la historia, la bosqueja en la mente generalmente, y empieza a escribir. Empieza a escribir, escribe, la mayoría, o sea, después viene otro proceso, pero la escribe, hasta que considera que su historia está agotada, por ejemplo. Luego de eso viene el periodo para mí más prolífico del tema de la escritura, que es la corrección, que es lo que a mí más me gusta, es decir, corregir el propio escrito. Entonces, en ese momento, sí, vos ya ahí empezás a usar la técnica, empezás a usar el cómo acomodar las palabras, el cómo acomodar las frases, dónde poner una pausa, dónde sacar la pausa, hacer una conexión entre un párrafo y otro, donde buscas el sustantivo, donde buscas el adjetivo, donde buscas las cuestiones que son propiamente técnicas, hasta que en el proceso de corrección vos considerás que bueno, ya terminaste de corregir, que lo que hiciste más o menos te convence, porque nunca te convence del todo, y en definitiva dejás de corregir para decir, bueno, esto se publica. Ha habido casos de escritores que se han pasado la vida corrigiendo y decía, bueno, un amigo los amigos le decían, bueno, pará de corregir porque si no, no vas a publicar nunca. Entonces, bueno, ese es un poco el proceso. Pero cuando vos estás escribiendo, vos no te fijás en todas esas cosas, por lo menos yo. O escribís al correr de la pluma, y vas siguiendo la historia y vas tratando de meterte en la historia, y sobre todo, que es lo más difícil de todo, y tal vez lo más importante, el poder meterte en la piel, en la persona del narrador, sea en primera, segunda o tercera persona, o una narración coral, sea lo que sea, meterte en la piel de ese personaje para pensar como ese personaje. Y un poco ellos después te van llevando, incluso a veces hasta te sorprende las cosas que ellos dicen, que vos ni las pensás. Tu personaje te guía. Es como si el personaje te guiara. No es una cosa mágica, porque esto pareciera una cuestión de magia o de realismo mágico, como puede ser 100 años de soledad de García Márquez. Sin embargo, no es tan así. Es decir, que uno se compenetra tanto de lo que está haciendo, le pasa, bueno, vos sos músico, te sucederá algo parecido, te metés tanto dentro del personaje que terminás alegrándote y sufriendo a la par de él. Y lo peor de todo es que a veces escribís desde personajes que son absolutamente despreciables, y tenés que hacerlo, y sufrís mucho por hacerlo. Recuerdo el caso de Rivera, un escritor muy conocido y un muy buen escritor, que terminó radicándose en Córdoba y murió ahí. Él escribió un libro sobre la represión de la dictadura, y la escribió desde el punto de vista de un represor. Y a él terminó tremendamente angustiado por ese tema, porque tenía que meterse en la piel del represor, y eso es algo abominable. Pero bueno, la literatura exige esos sacrificios. Es una actividad que te permite jugar con ese tipo de cosas, no para inventar, sino para recrear situaciones, conflictos, alegrías, dolores del ser humano y su entorno. Y que siempre estuvieron y siempre van a seguir siendo las mismas. Que siempre estuvieron y van a seguir siendo las mismas. Y como decía Borges, perdón por mi continua ida a Borges, estamos siempre escribiendo el mismo libro. De esa necesidad de
digamos, de superar lo de mi hija fallecida, que recién lo pude superar cuando ella cumplía 21 años. Hoy tendría 36 años. Yo ya sería abuelo. Y algunas veces lloro por eso. Hay gente que ha perdido hijos más grandes. Siempre es doloroso perder un hijo. Pero la vida sigue. Algún día nos veremos, creo yo. Es la ilusión que tengo. No me importa si es verdadera o no es verdadera. Yo tengo esa ilusión. Tengo momentos felices. La felicidad no es un estado permanente, es un estado que se da por momentos, y hay que aprovechar esos momentos de felicidad, porque son los momentos que te van a curar las heridas de todos esos momentos que no sos tan feliz. Conozco un poco tu trabajo en aquellos años, ¿se llamaba? Sí, la obra de teatro. Era un homenaje a los 100 años de La Para, y bueno, o sea, ahí sí tuve que buscar la historia, nutrirme de investigando, y bueno, a partir de allí construyó, como decís vos bien, una descripción de lo que podría, o de lo que yo imaginaba sería la vida de esos personajes, con el tema de la inmigración, porque eran muchos inmigrantes, y con el tema de la estación ferroviaria, tan importante en la fundación de tantísimos pueblos. Fue eso. No sé si es una buena obra o no es una buena obra. Yo quedé satisfecho por la interpretación, por la apuesta que se hizo, y demás. Por otra parte, La Para es como cualquier otro pueblo, es un lugar muy interesante donde vos encontrás historias muy interesantes, muchas. Lo que pasa es, como te decía, muchas veces las historias, no es que haya mejores o peores historias, sino que hay historias que te dicen: mirá, Orlando, yo quiero que me cuentes, necesito salir a la luz. Y eso es una atracción que vos sentís por una determinada historia. Al escribir la historia, lo primero que se me ocurrió es que, qué género utilizar. Me pareció que un libro, un libro tipo novela, no iba a dar más que para para hacer una cuestión casi de tipo descriptivo. Para un cuento era demasiado largo. Entonces me pareció que la mejor manera de recrearlo era una obra de teatro donde los personajes cobraran vida a través de otro arte, que es la interpretación de los actores, para que de esa manera pudiera llegar mejor al público. O sea, no tuve duda analicé muy poco, y se me apareció inmediatamente una obra de teatro. Esto es lo que te decía un poco al principio, ¿no? Todo esto generó que en mí fueran creciendo cosas, o sea, la soledad. Aprendí a ser amigo de la soledad. La soledad es muy horrorosa, es muy fea, pero cuando uno se hace amigo de la soledad, tiene algunas cosas buenas. Pero no se las recomiendo. No se las recomiendo. La soledad no es buena. En mi caso me sirvió porque era mejor que todo lo otro. Simplemente por eso. Entonces, pero eso fue generando un mundo interior importante, que desembocó en todo lo que yo después hice en mi vida. La Para en particular no es un pueblo como muchos en la Argentina, y ciudades también, no son muy lectores, al menos hasta donde yo conozco. A lo mejor sí, pero bueno,
eso es un déficit que tiene nuestra sociedad en general, no solamente la Argentina, a nivel mundial, y más aún desde el nacimiento de todas estas tecnologías nuevas que están naciendo y elaborando otro tipo de narración, que pasa un poco más por lo visual, lo sintético en palabras y un poco más por lo visual. Yo creo que hasta que se llegue a un equilibrio, estamos en una época de transición, hasta que se llegue a un equilibrio en eso, para no pasarse de mambo y hacer de estas nuevas tecnologías el paradigma universal, creo que hasta que logremos ese equilibrio va a haber muchas perturbaciones en el ámbito literario. Así que estando en La Para o estando en cualquier lugar, en una ciudad, el escritor para escribir no necesita más que un papel, un lápiz y un cuartucho donde poder escribir. Después no importa desde dónde lo haga. Ustedes tienen una vida propia, una vida intensa, una vida que llevan adentro, a lo mejor de alegrías, de dolores, vaya a saber qué vida. Pero esa contención social que ustedes deberían tener, porque realmente son futuro, esa contención social no existe hoy en día para los jóvenes. Por eso están tan sin saber qué hacer. Bien, esta parte simplemente se las tiro como semillitas por si prenden a alguno de ustedes. Pero recuerden esto siempre, lo que le dice este viejo: nunca tengan miedo a dudar, porque la duda genera preguntas, la duda genera la necesidad de encontrar un camino, de encontrar una certeza en cualquier actividad que realicen, Yo pienso que tomarse un ratito de la vida de uno para hacer el ejercicio de la literatura es algo hermoso, porque ayuda a que vos te vayas enriqueciendo, tanto para el que escribe como para el que lee. Te vayas enriqueciendo, y creo que uno de los motivos del paso nuestro por este mundo es ir enriqueciéndonos. No sabemos para qué, pero es algo que, no sé, para mí soy tan curioso y tan apasionado que todo lo que sea aprendizaje a mí me vuela la cabeza. Es algo que se siente adentro, es un palpitar que es inexplicable. Creo que le sucede a todos los que hacen arte o los que hacen cualquier otra cosa, porque el que construye una casa, un albañil, el peón de albañil, que pone un ladrillo sobre otro, quizá él no lo sepa, pero está haciendo algo tan importante como el acto de escribir, porque está armando un entorno para que otros sueños habiten ese lugar que él está construyendo. Entonces la novela, la escritura es algo igual. La novela también, el relato, la literatura, te está ofreciendo un entorno en donde van a habitar otros sueños que son los del lector. Es decir, es como si fuera una compulsión del ser humano a construir. Y construir es algo que difícil. Es más fácil destruir que construir, por eso en el mundo hay guerras, por eso en el mundo hay ese tipo de cosas que son desagradables. Yo creo que lo que estás diciendo es justamente a mí me hace pensar mucho en que eso es lo que tienen en común los oficios. Uh-huh. ¿No? Estamos terminando justamente este ciclo de oficios de mi gente, y como buen observador de la realidad y escritor que sos, has puesto la tilde y el punto final en este proyecto en donde explicás con este ejemplo del albañil y el escritor que hay algo inherente a cualquier actividad, que es el oficio, y que es esa vocación de servicio a los sueños de los demás. Exactamente, sí, es así. O sea, es un modo de construir un entorno para que podamos vivir
en una mancomunión, en una comunidad, como en las viejas tribus, con una identificación, con un arraigo, con un sentido de pertenencia, con una necesidad de comunicarnos los unos a los otros para que en manada protegernos, cuidarnos y que nuestra especie siga evolucionando. Y allí los distintos oficios, los diferentes oficios, muchos ni son conscientes de lo importante que son para otros. El orfebre, el albañil, el carpintero, el historiador, el escritor, el músico, es decir, todos van poniendo de sí una parte, son como piezas de un rompecabezas que vos vas poniendo sobre la mesa de eso que llamamos realidad, que es nuestra realidad. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.